Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Impuestos bajo la mira. Y hoy martes 15 de octubre del 2024, tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca del tema de la reforma fiscal para el año 2025. Si bien es cierto que no hay una reforma como tal, formal, de acuerdo a lo que reza el 74, fracción cuarta de la Carta Magna, lo menos cierto es que mucho de lo que está en ese documento que anda circulando tiene su razón de ser y ha sido derivado de las fiscalizaciones por parte de las autoridades fiscales que en algunos casos atinadamente la reforma parece plausible. Entonces, pues hay que estar al pendiente porque ya faltan un mes, 3 días para que el titular del Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta, presente a través de su secretario de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso, pues el paquete económico. Y con ello, pues a ver qué hay por cuanto hace reforma fiscal. Sin embargo, pues hay que ir adelantándonos, insisto, con algunas cuestiones que estamos seguros que se van a incorporar. Y bueno, pues para ello tengo el gusto nuevamente de tener como invitado a un buen amigo, al doctor Carlos Alberto Borgoa Toledo. Carlos, bienvenido. Gracias, pues acá con el gusto de saludarlos otra vez y, como decían, la casita del terror, versión 2, porque esto... Como preámbulo, si me lo permites, cada vez que se proponga una reforma, vamos a pensarlo en lo fiscal, me queda claro que el gasto público requiere atención porque es un país pobre y por lo que tú quieras, ¿no? La economía es periférica, lo cual hay muchos factores del por qué estamos tan mal económicamente. Pero bajo el discurso que se escribe en las reformas fiscales es porque pues la gente va de alguna manera, todo es culpa del ciudadano, ¿no? No es que haya malversaciones de fondos, no es que esté mal administrada la hacienda pública, no es que los empréstitos se vayan a pagar otra vez otras cosas, sino que todo es el problema del contribuyente. Somos un país, la culpa debe ser de todos y de eso se trata. Pero el punto que voy es, siempre yo lo he dicho, pensar constitucionalmente antes de pensar tributariamente. Implica que en toda reforma se pondere tanto la valía que tienen los derechos de las personas, desde luego por principio el patrimonio, sí, a continuar con un equilibrio perfecto de tal manera que pues no vayas a hacer una carga desmesurada. Pero como quien escribe estas reformas muchas veces es quien es autoridad, la misma gente del SAT dicen que les pasan como que borradores o de alguna forma les preguntan que pudieran adicionarse. Pues claro, piensan tributariamente. Por ponerlo de forma muy sencilla para todos los que nos ven, si han tenido la experiencia de verlo, ejemplo es la ley de lavado de dinero, que al SAT le corresponde revisar el cumplimiento de los avisos, pero me parece que está peor que como salían las películas de los 40, que el judicial llegaba y golpeaba y hacía y todo. Pues igualito está el SAT, sin tener un conocimiento exacto de por qué se hizo la ley. ¿Qué busca? Nada más pues quieren poner multas. Entonces un poco es lo que ahorita vamos a platicar, porque es lo mismo. Nada más quieren cobrar sin importarles todo lo que ya existe o lo que pueda pasar. Y fíjate que comentas algo ciertamente, todo el contribuyente y las autoridades. Claro. ¿Qué están haciendo? Sí, claro. Aquí fíjate que nos sorprende es reforma tras reforma, y al final del día uno se pregunta, entonces, ¿la ley no es eficaz o la persona no es eficiente? ¿Qué está pasando? Porque esto me remonta al año de 1776 con el libro de el padre de la economía, el señor Adam Smith, que en una parte de su libro decía que en los pueblos entre más leyes, más corrupción. Sí, claro. Y hace ratito comentabas de que no es que el erario no esté administrando correctamente los recursos, ¿no? De repente por ahí pues escuchaba que hasta el mismo Estado estaba comprando facturas, ¿no? Sí, vamos a pensar que ahí es el funcionario el que no se compromete en lo que es su trabajo. Pero vamos a ponerle un punto adicional, dicho con todo respeto, que yo sé que hay mucho que comentar. Pero bueno, la elección de magistrados y jueces, ¿cuánto va a costar conforme a los presupuestos que ha tenido en mente especular el INE?
Y no obstante, en Chalco, ¿cuánta gente estaba con problemas de inundación? O sea, es un clic nada más de transferencia para poder de alguna forma que los fondos sirvan, que la ayuda llegue. No creo que en una ponderación precisa sea más importante elegir magistrados o juzgadores que ya existen respecto de atender a la ciudadanía con problemas que no ha resuelto. Claro. Entonces eso es pensar constitucionalmente o políticamente, ¿no? Y lo mismo ahorita. Digo, sé que hay muchas salvedades, insisto, porque cualquiera lo achacaría al gobierno federal, pero Chalco tiene su propia gobernatura, ¿no? Entonces no hay que combinar fondos. Y ahí sigue un largo etcétera. También yo mismo lo señalo. Pero el punto es, todo puede ser resuelto, ¿no? Claro. Pero se requiere la voluntad. Y hablando de facturas, fíjate que una de las primeras reformas que se observa en el famoso 17H bis del Código Fiscal de la Federación, hoy por hoy vamos a revisar el Código Fiscal de la Federación. Entonces vamos a iniciar con este artículo 17H bis que versa sobre la restricción temporal de los CFDIs, de los certificados de sello digital, que sin ese certificado pues, sabemos que no podemos facturar, y si no podemos facturar pues no podemos cobrar, si no podemos cobrar no podemos pagar ni proveedores, ni mano de obra, incluso ni siquiera los impuestos, ¿no? Entonces aquí hay una adición a ese 17H bis, Carlos. Sí, le suman algo que yo creo que faltaba, o sea, no podría decir que es desmedido, aquí me parece correcto por cuanto a la fracción 12, que en pocas palabras lo que lleva es que cuando un contribuyente tiene créditos que no han sido pagados o que no han sido garantizados, y me remonto al punto principal, si bien esto va a ser la fracción 12 del artículo 17H bis, recordemos que por artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, un crédito fiscal determinado se debe pagar o garantizar. La pregunta es en cuánto tiempo, depende. Si es conforme se determina, tiene 30 días el contribuyente. Si es después de un recurso de revocación, tiene solo 10. Estos van a estar un poco atentos a la reforma también que se pueda dar. Entonces, si el contribuyente no ha pagado o no ha garantizado, hoy en día procede la inmovilización conforme al 156 bis del Código Fiscal. Lo que le van a sumar es que ahora le van a restringir los sellos. Digo, me parece exacto, ¿no? Me parece correcto. Hasta ahí va bien. El otro es el que empieza a sonar un poco bizarro, que dice que detecten en la emisión de comprobantes fiscales que los contribuyentes no declaran la clave de ingreso correspondiente en el tipo de comprobante, no declaren el número de permiso correspondiente otorgado por la Comisión Reguladora de Energía o enajen de combustibles sin haberlos importado o adquirido legalmente. Pues es el huachicol, ¿no? De tanto tiempo hemos andado por ahí. Ese que comentas y que refiere a que no se declare la clave del ingreso, fíjate que el argumento que se esgrime en el documento, a mí la verdad es que no me... Así que alguien me explique, porque refiere a que no, con el hecho de que tú no pongas la clave del tipo de ingreso, se traduce en que las autoridades no pueden detectar la capacidad contributiva del contribuyente, válgame el señor. Híjole, esto me recuerda algo que se da mucho en Argentina. Nosotros tuvimos recientemente un amigo que llegó de allá, sí, ¿no? sí. Y él hablaba, me acuerdo que estaba por pasar a clase contigo y él me hablaba del CEF. ¿Qué es el CEF en Argentina? Es la capacidad económica financiera. Cuando alguien no tiene esa capacidad, se entiende que le paran la llave para que no pueda seguir facturando, pues una lógica de que pudiera comenzar a cometer un delito. Dijéramos que es el caso opuesto de la inexistencia. ¿Por qué? Porque la inexistencia es ver al pasado, pero con el CEF los argentinos ven al futuro. Entonces, si bien también allá existe la inexistencia por jurisprudencia, aquí más o menos como que pareciera que van en ese tema, ¿no? O sea, y ahí es donde entramos a saber que también lo puede implementar México, porque México está acostumbrado a resolver el pasado, dice el dicho, ahogado el niño, tapado el pozo, ¿no? Claro. Entonces aquí creo que es un punto que pudiéramos empezar a incursionar, pero como que a ver si se da, ¿no? Recuerdo al argentino cuando entró a mi clase, algunos chicos le preguntaron, oiga, doctor, ¿y allá en Argentina también existe el tema de las facturas apócrifas? Y él señala que sí, solo que allá les llaman facturas truchas. Ok. Entonces, algo como que chistoso, ¿no? Porque ya ves que en México la palabra trucha hace referencia a una persona
avispa, ¿no? Que se Sí, ponga claro, que fregón, ¿no? muy, muy atenta. Entonces, pero bueno, aprovechando el paso. Bien, continuando con los comprobantes fiscales, ya ves que está el artículo 29 que refiere a los requisitos de los famosos CFDI. Hay una reforma, uno de los párrafos que se refiere precisamente a la cancelación de los documentos comentados, ¿no? Y que estuvimos revisando en el documento, en la exposición de motivos, pues que esto fue básicamente para que hubiese una congruencia entre la ley fiscal por un pronunciamiento de la Corte. Porque la Corte ya se había pronunciado en ese sentido que era esa porción normativa del 29A era inconstitucional, ¿no? Entonces, pues ahora deciden ya modificar esa porción normativa del 29A. Pues sí, la verdad es que quien escribió esto no se quemó los sesos, porque nada más fue ahora sí que alinearse a la jurisprudencia. Me encantaría más bien pensar en lo siguiente, y esto vale mucho la pena porque es un conflicto que no había resuelto. Si bien ya la Corte había dicho que no le pongan distintas fechas, si aquel tiene que tributar y ponerla anual a más tardar en marzo del siguiente año, persona moral, pues entonces que se haga ese calendario, la posibilidad de cancelar las facturas emitidas, no forzosamente en diciembre, sino porque apenas el cálculo se va a acomodar. Es algo que ya acompaña por muchos temas, como son las pérdidas que se pueden, las notas de crédito, que se pueden aplicar, como son los requisitos, el 27 fracción 18 señala requisitos al 31 de diciembre y documentos al anual, ¿no? Que es en el caso de marzo. Pero me llama la atención porque qué tal si se trata de un litigio que traigan dos personas morales, en donde por ahí se van una de dos, o a pedir el cumplimiento o a pedir la rescisión. Cualquiera que sea la acción que intenten ellos, siempre en un juicio, porque es algo constitucional del artículo 17, tienen la posibilidad de llegar a un arreglo antes de desarrollar todo un juicio cansado para el Estado, que consume tiempo, esfuerzo, etc. Si llegan a un acuerdo y aquel decide que ya no se desiste o de alguna forma lo que quieran, eso lo que está llevando es que el comprobante debiera dejar de existir. Entonces, como en México no es la ley y el orden, que en una hora resuelven las cosas, porque en Estados Unidos pasa así. Y un juicio lleva estas instancias más allá del año que estamos platicando. Con un pronunciamiento de sentencia, en mi parecer, el CFDI debe quedar también cancelado, pero no lo ponen. Vamos, ya que está en la bolsa el Poder Judicial con la reforma, y me refiero en la bolsa del juego político que hoy en día se suma para hacer el proyecto de nación que se ha buscado. Entonces, ahora que es el juzgador el que marque la línea de por qué el SAT tuviera que estar atento a que si dice el juzgador, así es. Fíjate que lo que se ha observado y el argumento que expone la autoridad fiscal referente al comprobante fiscal digital por Internet es que de alguna manera pretende fiscalizar con este tipo de documentos, ¿no? Que yo creo que falta un poquito, porque hay partidas en donde no necesariamente existe la necesidad, la obligación de emitir un CFDI. Sin embargo, a lo mejor si lo vemos con buenos ojos, por ejemplo, en materia de IVA, ya ves que a partir de enero de este año está la nueva plataforma para que se presente la declaración de IVA. Y aquí efectivamente este portal se alimenta con los CFDIs, y si tú como contribuyente no haces la correcta expedición utilizando las formas y métodos correctos, pues evidentemente que esta plataforma te va a arrojar una propuesta de declaración incorrecta, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor si lo ves con buenos ojos, pues a lo mejor pues va bien. Sin embargo, se presentan estas situaciones de si los llegas a cancelar y tienes hasta el final del ejercicio, y entonces, pues recordemos que renta incide en IVA. Lo que es plausible en renta, pues es plausible en IVA. Cosa que a la Corte se le barrió cuando emitió la jurisprudencia que no permite la compensación como una forma de pago para el acreditamiento, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, pues aquí lo que le faltó un poquito es conocer la técnica contable, ¿no? A lo mejor, por decirlo de alguna manera burdo, todo cargo corresponde a un abono. Pues aquí como que lo dejó cojo, ¿no? Porque nada más nace la obligación del pago del IVA, pero no nace el derecho, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, si alguien cobra, pues es porque alguien pagó. Claro, así de sencillo, ¿no? Las autoridades en la práctica he visto que dicen que no es para ti acreditable, pero para que sí es trasladado. ¿Y dónde queda la simetría, no? Exacto.
Pero pues es un país, lo digo burdamente, pero no tan descabellado, por eso no nos quiere Donald Trump, que ya viene de regreso. O sea, donde no hay esas seguridades, donde no hay ese exacto, riguroso cumplimiento de ley. Pues, porque incluso fíjate que las mismas autoridades en documentos como las exposiciones de motivo justifican en algunos casos a través de la simetría fiscal. Y entonces ahorita ¿y la simetría fiscal? Claro, o sea, cuando sí me conviene, sí, cuando no me conviene, no. ¿O cómo? O sea, no se ve la congruencia, ¿no? Pues no hay un punto exacto, por eso te digo que se piensa tributariamente y no constitucionalmente. Es solo cuando a mí me conviene, porque tú siempre estás mal. Y solo tú eres el malo. ¿Quién es el malo en este país? El contribuyente. ¿Es el único malo? Pero si se habla mal de la autoridad es chisme. O sea, oficialmente, leanlo en las exposiciones, el malo es el contribuyente. Por eso es que aplicó la ley cuando me conviene. Entonces no recuerdo que Robin Hood estuviera de acuerdo en eso, ¿no? Pero bueno, es lo que decía un americano una vez. En México se rige por el código napoleónico, decía él. Porque la autoridad está correcto y hay que probar que está mal. ¿Cuántos ejemplos de ello? Pues es el artículo 68 del Código Fiscal, el 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y bueno, me queda claro que ni en Francia ya opera así, ¿no? Pero... Así es. Y bueno, que si nos vamos a nuestros temas de cuestiones penales, pues comete delito tanto el que comete la acción como el que comete una omisión, ¿no? Claro. Y en este caso, pues a quien está omitiendo, pues ¿quiénes son? Entonces, pues parece ser que también están cometiendo un delito, ¿no? ¿O qué? Que alguien que no ha presumido, digo, haciendo el paréntesis, no ha presumido tanto los derechos humanos en su país y sin embargo existen, la presunción de inocencia de ahí se toma, son los Estados Unidos. Ellos no necesitan andar divulgando que yo tengo derechos humanos y que estoy en la Corte, ni siquiera están en la Corte Interamericana. Pero pues de alguna forma se respetan sus derechos. Bueno, al menos lo he visto más, ¿no? Sí. Y hace rato comentábamos acerca de revisiones, pues precisamente hay otra reforma en materia de revisiones o reconsideraciones a que se refiere el 36, que si no mal recuerdo hablamos de para cuando la autoridad pues hace una observación de un fallo que en un momento dado otorgó a un contribuyente, que a lo mejor se puede implementar un juicio de lesividad, no de nulidad, sino de lesividad, ¿no? Pero aquí se hace una precisión en esta reforma, Carlos, que nos gustaría que nos platicaras aquí esta precisión. Bueno, lo que sucede por artículo 36 es que si algún contribuyente fue omiso en acudir a la revocación o a la nulidad, se le pasaron los días, se le fueron los términos, ¿qué va a suceder? Pues que puede acudir a la reconsideración administrativa. ¿Cuál es la diferencia? En tanto que el recurso y el juicio lo resuelve el área jurídica del SAT, del IMSS, de quien tú quieras, en este caso lo resuelve el superior. Si es de una auditoría, es el administrador general de auditoría fiscal. Si es recaudación, es el administrador general de recaudación. La pugna se daba porque en la práctica se hacían muchas impugnaciones aún fuera de tiempo, tanto por negación de devoluciones como por créditos fiscales y por tantas otras más. Y para el SAT siempre dijo que lo que era válido solo era reconsideración administrativa cuando hubiera deudos fiscales, no por devoluciones, por poner el ejemplo. Entonces esta fue una situación que fue y vino, y hasta hace como un mes y medio la Corte emitió un criterio en donde dice: con o sin crédito fiscal, órale, puede proceder la reconsideración administrativa. Si esta a su vez no es exitosa, por vía de amparo indirecto se puede impugnar la respuesta, y así va. Entonces, como que al SAT eso lo ha desequilibrado y dijo, no, bueno, pues entonces vamos a cambiar la ley. Bueno, opino que fue el SAT, ¿no? Pero no oficialmente será el legislador, para que sea solo por créditos fiscales. ¿Ya? A mí me parece un tanto absurdo, porque la justicia no debe ser anquilosada a un solo tema, pues está abierto a cualquiera, ¿no? Me refiero a lo fiscal, pero bueno, ese es el punto que buscan ahora. Muy bien, Carlos. El tiempo se va volando y pues vamos a un corte, vamos y regresamos. ¿Te interesa todo lo fiscal? Tenemos el lugar ideal. Sigue nuestras charlas y análisis en Spotify, no te pierdas ningún episodio de IMEFI TV, dale play y mantente al día. Hola, mi nombre es Miriam Altamirano, soy contadora pública certificada y te invito a que nos acompañes al curso Elementos Básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde nosotros vamos a ver qué es un perito, las funciones que tiene, cuáles son los roles que puede tener en un juicio y los elementos que necesitas para poderlo realizar.
Te esperamos aquí en IMEFI. Ojalá nos puedas acompañar. Gracias. En un mundo cada vez más regulado, cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero no es solo una obligación. Es crucial para proteger la empresa. Las multas pueden ser devastadoras hasta hacer quebrar a las empresas. ¿Estás preparado para cumplir con las normativas de manera eficiente y sin complicaciones? Te presentamos el Prontuario Lex PLD, tu aliado confiable en la prevención del lavado de dinero, la mejor herramienta de consulta para quienes gestionan actividades vulnerables y son responsables del cumplimiento de PLD en actividades vulnerables. Este completo prontuario te ofrece todo lo que necesitas desde los antecedentes en México sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, hasta los umbrales de identificación y avisos. Incluye la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LF-PIORPI, reglamentos y criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo en un solo lugar. Asegura el futuro de la empresa con el Prontuario Lex PLD, la herramienta clave que te permitirá cumplir con las normativas sin complicaciones. No esperes más y adquiere el tuyo hoy mismo. Bien, estamos aquí de vuelta con ustedes y pues no todo son malas noticias, Carlos. Hay algunas peores. Hay algunas peores. Yo creo que con esta reforma que se pretende realizar al Código Fiscal de la Federación, específicamente aquellos que tienen como destinatarios los que dictaminan fiscalmente, pues les quitan un peso de encima. Porque lo que está vigente hoy día en el 52, fracción tercera, hace mención a que si tú dictaminas y si por ahí dentro de tu revisión detectas alguna conducta que sea considerado como un delito, ya no la puedo. Pues que balcones, ¿no? Y entonces aquí vienen a una reforma precisamente sobre ese tema y dice, pues si bien es cierto que el contador público tiene los elementos, el conocimiento y la capacidad para poder revisar los estados financieros de un contribuyente, pues ello no quiere decir que sea un experto en estos temas, ¿no, Carlos? Entonces dicen, te voy a dar chance de que ya quitemos esto, para que estés tranquilo. Bueno, yo creo que la respuesta a esa reforma sería, te lo dije, ¿no? Porque desde que salió todo el mundo lo hizo notar, oigan, es una disciplina distinta. Sí. Ahora, aunque fuese muy ducho el contador y supiera mucho a fondo que realmente existe gente muy exitosa y muy notable en ello, la situación es, pues no se puede ser en pocas palabras juez y parte, ¿no? Claro. Simple y sencillamente la función de un auditor no es cuestionar. Es como si también tuviera que decir que la ley es inconstitucional y no funciona así. Simplemente cumplió o no cumplió y se acabó. Hay un delito, pues eso le corresponde a quien tenga que trabajarlo, ¿no? Sí. Es como cuando se repone un procedimiento por una sentencia del tribunal. El tribunal no dice, yo lo voy a hacer, pues que lo haga el SAT, ¿no? Entonces, básicamente en ese parangón podríamos hacer notar lo errado que estaba esto. Lo que más da tristeza es que si ya sabían que estaba mal o si nunca estuvieron seguros, bueno, entonces ¿para qué lo pusieron de inicio y ahorita va para atrás, ¿no? Claro. Se ve mal y no nos da la confianza, y eso es una jurisprudencia, la confianza legítima al Estado. Es precisamente donde luego recuerda uno, pues aunque no quisiera, a ese señor que yo creo que cuando lo recordamos desde allá, desde su tumba, de estar diciendo en vano lo que escribí en este libro de Teoría y Origen de la Riqueza de las Naciones, ¿no? Porque también ya ves que allá habla acerca de los cánones que deben de cumplir los impuestos, y uno de ellos hace mención acerca de la certidumbre. ¿Para qué? Para que nosotros los gobernados tengamos esa certeza jurídica de que si estamos obligados o no, y pues cuál sería el procedimiento, las maneras, las formas, ¿no? Y esto lo retoma la Ley de Ingresos de la Federación año con año. Los 4, sí. Dentro de los requisitos de las iniciativas del titular del Ejecutivo, ¿no? Y uno de ellos hace mención de la certidumbre. Pero con la ley es así como, hoy la pongo, mañana la quito, luego la vuelvo a poner, ahora la corrijo. ¿Cuál certidumbre, Carlos? Eso solo lo he visto en los restaurantes.
ya pasó la época del chile en nogada, ahora viene lo de los muertos y así nos vamos a seguir, pero vamos, eso porque es comercio, lo digo en mofa, pero no se puede aceptar de un trabajo legislativo serio. O sea, lo que me están dando a entender es que siempre hubo un derecho que cuidar, que era la seguridad para todos los que conocían la ley, estoy hablando del grupo, y que era la sensibilidad individual para aquel que hacía el trabajo. Pero si nunca se tuvo preciso ello, pues es que se desconocen los principios en México. Entonces no podemos estar mudando. Es como si vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Ponte la ciprofloxacino, ¿no? Que es de cuarta generación, vale. No, ¿qué crees? Siempre no, porque te está haciendo mal. Pues creo que voy a cambiar de médico, ¿no? Claro. Entonces lo mismo, creo que vamos a cambiar de país o legisladores, porque aunque no pasa nada, pues no hay problema, pero no me está dando mucha confianza. Pero además es chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta hoy día, como que la endosan el paquete al auditor. Oye, pero si las autoridades, pues ahí están las leyes fiscales, aplícalas, ¿no? Y además ya hay elementos para pues, poder ir en contra de aquellos delincuentes de cuello blanco, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Además, como si el fisco se valiera de lo que dijera un auditor siempre, ¿no? O sea, no debe ser así, cada quien hace su trabajo. Y pues más bien los trabajos que envíen son los que tienen que revisar bien. Yo que hubiera hecho, me voy un paso atrás. Si quiero que el dictamen lleve cierta información que a mí me facilite identificar incumplimientos, delitos, entonces le pido que mande A, B, C hasta la Z. Ya ahí está la clave. ¿Para qué lo involucro? ¿Para qué lo envío? Y es que desafortunadamente pues existen demasiadas figuras por las cuales luego los contribuyentes pues se quieren salir de ahí del corral, ¿no? Por ejemplo, la clásica, pues, la evasión, muy sencilla. La simulación de actos jurídicos, el fraude a la ley, la sustancia económica, la razón de negocios y todo ese rollo. Y yo recuerdo que si bien es cierto que es plausible la incorporación de la razón de negocios al 5A a partir del año 2020, pues ha sido, como te dije la vez pasada, como un laboratorio de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entra en vigor en 2020, 2021 se modifica, sigue en el Código Fiscal de la Federación y como que dicen que no hay certeza, como que no hay eficacia, luego se incorpora la razón de negocios a la ley tributaria, a la ley de renta me refiero específicamente, viene otra vez reforma a la ley tributaria, la ley de renta por cuanto hace la razón de negocios y dices, carajo, ¿cuándo va a llegar el momento en que haya una ley con la cual se aplique de manera eficaz y pues obviamente se logre pues el espíritu que es básicamente que los gobernados contribuyan de manera proporcional y equitativa, que en algunos casos también pues tampoco se respeta esta cuestión y entonces, como bien dices, carajo, ¿cuándo va a llegar el momento en donde entonces ya tengamos esa certidumbre jurídica, Carlos? Ese ejemplo que das es buenísimo y lo platico porque me gusta, obviamente, tenerlo presente. La razón de negocios me refiere al ente en su operación total. Es tanto como decir, oye, ¿por qué estás contratando a 5 empresas? Y la historia es así, los precios de transferencia que se daban entre 2 personas morales, una estaba en un paraíso fiscal y la otra estaba en una tributación normal, le mandaba la millonada para que tuviera deducciones que pudieran hacerle no pagar, y el otro sin problema porque está en un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué hicieron? Cóbrate a nivel de mercado. Ya no te cobres los 100 millones de pesos, cóbrate a nivel de mercado. Y la siguiente generación fue, bueno, pues entonces hago 10 empresas que cada una me cobra 10 y llego a los 100 de todas formas. Es que no hay razón de negocios. Pongo esta idea porque es la operación conjunta. ¿Para qué tantos si con uno solo la haces? Pero el fisco no lo ha entendido así y cree que una deducción individual no tiene razón de negocios. Así no funciona la idea, perdón. Eso sería inexistencia o que no es indispensable, pero que una sola operación no tenga razón de negocios. Así no funciona el 5A. Claro. Pero en la práctica así lo aplican. Entonces está peor que los albures, ¿no? O sea, tiene que caber porque cabe. Y así no funciona. Por eso es que volvemos a lo mismo. Verdaderamente es el tipo de país que se ubicó desde que hubo una independencia, digo, para que la celebremos con gusto, ¿no? O desde que hubo una revolución, ya no le pensaron tampoco. Entonces ese es el punto al que vamos con que qué tipo de país tenemos si no lo pensamos de aquí a 100 años. Y ahorita lo que estamos haciendo nos va a llevar de aquí a 100 años a estar bien. Pues claro que no, con estas cosas. No. Claro. Y pues continuando con las revisiones, hay algo novedoso también al 42, ¿no? Dentro de las facultades que tienen las autoridades fiscales para
realizar actos de fiscalización. Se entiende también de alguna manera, ¿por qué, Carlos? Porque dado que estamos en la cuarta revolución industrial, en la era de las TICs, las tecnologías de información y computación, los medios digitales, etc., pues la autoridad dice ahora, pues hay que utilizarlos, ¿no? Hay que explotarlos para que cuando yo te vaya a revisar, pues haga uso de ciertas herramientas para tener elementos y estos se incorporen a las actas que sirven de elementos para que yo te pueda fincar el día de mañana un crédito fiscal, Carlos. Pues bueno, lo que pasa es que volvemos al tema de la simetría, no me refiero por cuanto a cálculo, pero al final del día es algo que ya hacen las autoridades. A mí me tocó en alguna ocasión que una autoridad debía cumplir una sentencia de amparo y dejar sin efectos un acto y ahí iba corriendo buscando al contribuyente. Como aquel, pues lo buscaron ya un viernes bastante avanzada la noche. No, pues lo que hizo el notificador fue con un simple diurex, lo pegó en la puerta, le tomó foto y así fue su acta de notificación. Ya cumplió y dices, ¿es en serio? O sea, cuando un contribuyente lleva una foto va a decir, no le consta de dónde viene, ni que sea del número, ni... pero si fue la autoridad, sí, ¿verdad? Entonces es a lo que voy, o sea, con seriedad yo creo que se logra todo. Si yo sé que debo cumplir una sentencia, pues me organizo en los días que está la ley, no tengo que andar correteando. Pero entonces dicen que lo tiene que estar ahí, o sea, ya lo hacen, yo no sé para qué lo van a poner en ley, pero volvemos al tema de hoy sí, mañana no. Ya se había tratado de ingresar en 2021 y no pasó. Y ahora va otra vez, pero lo más importante, si van a tomar fotos, imágenes, video, ¿esos celulares son del Estado o son del auditor? Porque eso cambia. O es un meme. Si no es equipo oficial, yo no sé qué va a pasar. Y básicamente aquí me voy a permitir leer esa porción normativa. Se desea agregar un párrafo tercero, que ya lo hay, nada más se va a recorrer y se pone el tema de que en las visitas domiciliares y verificación física de bienes durante el transporte a que se refieren las fracciones 3, 5 y 6 de este artículo 42, aquí viene el cambio. Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para obtener audios, fotografías y videos del inicio y desarrollo de las diligencias que practiquen. Y hace ratito estábamos hablando de la palabra de podrán, ¿no? Que luego algunos discabogados hacen mención a que podrán, pues es una opción, ¿no? Pero además el punto es esto de los audios y pues imagínate, entonces aquí es una opción para la autoridad, ¿no? Si quiere. Me suena lógico y que quizás tuviera cierta razón cuando van a buscar fayuca, porque puedo decirlo burdamente. Pero si vas a hacer una auditoría, si ya se sabe que el contribuyente debe poner a disposición la contabilidad, ¿para qué quiere audio? ¿Que el estado de balanza de comprobación va a hablar o qué va a decir, ¿no? O sea, es cuando suena absurdo, ¿no? Entonces, como que no está del todo bien especificado. Y es bien importante porque aunque la exposición lo dijera en forma clara y aunque se precisara en los textos, el inconveniente que siempre nos vamos a encontrar es que a la aplicación no es igual, pues lo estamos diciendo con el ejemplo de la razón de negocios, no es igual ya a la hora de la práctica. Así es. Y precisamente derivado de de tantas revisiones, fiscalizaciones, pues yo creo que aquí el creador de esta norma hace mención, oye, tenemos que hacer algo respecto a que de repente el contribuyente no declara realmente los hechos. Sí. Como que los dice a medias. Es más, hasta son mentiras a medias, de repente, ¿no? Y pues aquí se les ocurre la brillante idea de pues, agregar un artículo 115 ter al Código Fiscal de la Federación, que en este caso, como me parece, pues, muy bueno para observarse detenidamente, el artículo 115 ter dice, se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión a quien declare hechos o datos falsos o incompletos, como si eso fuera nuevo, ¿no? O presente documentación falsa o alterada en los procedimientos que a continuación se indican en temas de delitos fiscales. Pero hay una parte, una fracción 2, que hace así como, carajo, ¿qué quiso decir aquí el creador de esta norma cuando dice, cuando promuevan cualquier medio de defensa en contra de los actos o resoluciones de las autoridades fiscales? Y de repente no falta por ahí que ya empezó a decir, es que ahora ya va a ser un delito
la defensa fiscal, Carlos. Fíjate nada más hasta dónde llega pues no sé cómo expresarme en este punto. No quisiera ser rudo, entonces mejor digo hasta dónde llega la mala interpretación o una incorrecta interpretación, ¿no? Bueno, hay que diferenciar dos tipos de delitos, los delitos de trámite y los delitos de resultado. Los de resultado pues son aquellos que fuese la defraudación, ¿no? Y este es uno de trámite. Pero la verdad es que se está agavillando, y yo creo que ahí está de por medio, para que todos los que nos ven lo tengan presente, el famosísimo test de proporcionalidad. Otra vez, pensar constitucionalmente y no tributariamente es que haya un equilibrio exacto. Pero si la autoridad ya puede hacer tantas cosas cuando alguien le estuviese mintiendo, cuando alguien estuviera suponiendo datos incompletos, porque ya está plagadísimo en todos los códigos que hay sanciones por ello, pues como que la suma de me parece ya desproporcional. Pero hay otro punto que por ahí señala en la reforma del 92, que se puede llevar a cabo a la par de todo lo que fuesen los procedimientos administrativos. Entonces ahí es donde uno se piensa, oye, bueno, creo que tú más te vas a poner el pie que lo que quieres lograr. Porque si alguien acude a un juicio de nulidad, ya no es procedimiento administrativo. Entonces, la razón más importante es esto. No le corresponde seguirlo a una autoridad, si bien lo puede señalar alzando la mano, le corresponde al juzgador, que es ante quien se ventila un asunto. Entonces ya tenemos dos problemas agavillados. Primero, que si está dentro de procedimientos, el juicio pues lo elimina por la aplicación estricta que merecen las sanciones. Y segundo, esto es algo que le corresponde al juzgador. En las partes van a levantar la mano para decir, oye, eso está mal. Pero si al día de hoy ya se puede, ¿qué caso tiene ponerlo? O sea, vamos, no quiere decir que estén bien los que lo hagan, tampoco se trata de eso. Pero a lo que voy es, ya está un poco colmado. ¿Qué más? ¿No? Pero bueno, ahí está. De repente, pues, derivado de que te fiscalizó y te determinan créditos fiscales, pues en el mismo código dice que tienes que garantizar el interés fiscal para el caso de que pretendas subirte al ring con la autoridad, ¿no? Claro. Y se hace una reforma del 141 que versa sobre las formas por las cuales tú vas a garantizar el interés, Carlos. Sí, de hecho, pues quitan algunas que en mi parecer sí estuviesen un tanto en desuso. Por ejemplo, el depósito en efectivo, pues uno se piensa quién va a dejar depósito en efectivo, ¿no? En la práctica, la única vez que me tocó verlo por algún amigo que lo intentó, es que en el acta de embargo recibían los billetes con número de serie fulano de tal, lo cual era ocioso porque el dinero es fungible. Pero lo que más duele en este tema es lo que sigue a continuación, porque resulta que si hoy lo atractivo del recurso de revocación es que no garantiza uno y de alguna forma la llevamos bien, entonces lo que van a hacer con este proyecto es que aún en recurso de revocación hay que garantizar. Entonces, pues ahí les encargo a los juzgadores que van a tener mucho más trabajo por resolver. Volvemos a una situación que Horacio Jaramillo Loya, un gran filósofo mexicano, dice: la resolución a un problema que no es exitosa se vuelve parte del problema. Y esto me parece que va a ser así. Va por ahí, ¿no? Pues sí, vamos, o sea, claro, siempre hay que ver el lado feo, ¿no? No para que sea noticia, ¿no? Pero el punto que voy es, si el día de hoy ya vemos cómo funciona, como que esto sí es al cadalso directamente, ¿no? No le veo por dónde, pero bueno. Y medios para, aprovechando el punto, medios para arreglar problemas, también se hace una breve reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y con esto terminamos, Carlos, por favor. Pues dos cosas breves. El juicio de fondo, que también hoy en día es atractivo porque no hay que garantizar, se elimina, y también va a querer garantizarse en el juicio de fondo, aunque se elimina uno de los requisitos, por cuanto principalmente lo que corresponde por la cuantía. O sea, no es tan atractivo, de todas formas hay que garantizar, de nada sirvió el juicio de fondo ya. Y segundo, cuando la autoridad pierde puede acudir en revisión, y el requisito más importante es que sea por vicios de fondo. Pero con la reforma que le quieren poner es que ahora puede ir a la revisión también por cuestiones de procedimiento o forma. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, a ver, de procedimiento, 69 veces puede impugnar. Sí, ya había muchas jurisprudencias que decían que no, y ahora con esto lo va a poder hacer. Muy bien. Pues no sé si alguna otra recomendación, Carlos, que gustes dar para las personas que nos ven a través de estos
excelentes medios que la verdad es que a mí no me deja de sorprender. La internet y estas formas de difundir el conocimiento, de tener este contacto, unas personas allá, nosotros acá, otras acullá y así. Bueno, yo creo que la clave es dos. Primero, estar siempre bien informados, que es uno de los muchos fines que cumple IMEFI con esto, en el sentido de estudiarlo, allegarse del conocimiento exacto, no solo del parafraseo, ¿no?, sino del conocimiento exacto. Y segundo, predecidir siempre va a ser la respuesta de todo. Predecidir es, si yo desde antes sé que quiero hacer esta estrategia y conozco todos los pormenores, ahorita tomo mi decisión de lo hago o no. Si quiero una planeación y desde ahorita lo sé, va. Y si, o sea, predecidir es algo a lo que quizás no se nos acostumbra mucho académicamente hablando. Pero es tan sencillo como que si yo me quiero dedicar a lo fiscal, pues en las optativas de licenciatura las busco, ¿no? No que estoy ahí pajareando en otros lados, ¿no? Entonces ese es el punto principal, predecidir con conocimiento es lo mejor que puede haber. Y capacitarse, ¿no? Claro. Muchos dicen por ahí, es que la educación es cara. Sí, pero es más cara la ignorancia, ¿no? Exacto. Entonces, pues no dejen de estar aquí al pendiente. Seguramente vamos a tener algunos cursos de reforma fiscal, Carlos, en donde pues vamos a tener el honor de contar con aquí con Carlos, precisamente para que nos lleve de la mano con un servidor y con algunas otras personas, precisamente para que entendamos la reforma con bolitas y palitos. De repente dirían por ahí los chavos, no, es más mejor. Sí, claro, sí, para no parafrasear, insisto. Bien, y Carlos, te agradezco tu presencia en estos dos programas para que platicáramos acerca, pues así en términos generales, ¿no? Porque pues meternos así a fondo a la reforma que va a haber está medio complicado, ¿no? Pero bueno, ahí tienen un panorama general de lo que se avecina para el año siguiente. Insisto, hay que estar al pendiente allá por el 18 de noviembre, pues para ver qué es lo que se entrega al Congreso por cuanto hace a reforma fiscal y obviamente a la Ley de Ingresos de la Federación, porque de repente en la Ley de Ingresos de la Federación, Carlos, vienen cosas interesantes. Vienen cosas interesantes que, como bien dices, que se pueden aprovechar para planear el año inmediato siguiente, ¿no? Y entonces, bueno, agradecemos su presencia a todas las personas que nos siguen por estos medios. Agradezco a la gente de producción que hace posible este programa, gracias a IMEFI, y su servidor, doctor Pepe Padilla, que da la orden. Nos vemos la siguiente.